de Cristo no solo es estar aguardando, decir que ya viene pronto, no significa que esperamos vivir según el llamamiento, es amar su inminente regreso. Hay muchos que esperan por Cristo, viviendo según sus maneras, ansían con Cristo reunirse, sin fijar solo en él su mirada. Si el son de la trompeta ignoran, no será porque el Señor no quiso. Y aquí viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente él ya viene en breve, afirmemos nuestros corazones. No importa mi cruz, yo llegaré allá. No importa la tristeza, yo llegaré allá. A pesar de los espinos que en mi camino yo voy a encontrar, la paz de mi buen Jesús voy a contemplar. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, en presencia de mi Dios, con gran gozo estaré. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, a mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. Con sonrisa o con lágrimas, yo llegaré allá. Mi Jesús pasó por ella, yo también lo pasaré. La jornada es muy pesada, pero Jesús jamás me dejará. Tomándome de su mano, yo llegaré allá. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, en presencia de mi Dios, con gran gozo estaré. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, a mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. Aunque estrecho es el camino, yo llegaré allá, en Jerusalén celeste, yo llegaré allá. Ya me espera una corona que mi Jesús para mí fue a preparar, tomándome de su mano. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, yo llegaré allá, en
presencia de mi Dios, con gran gozo estaré. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, a mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. A mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. Buscan que pierdas la fe. Sé valiente, hermano mío, mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris se irá también. Sonríe, hijo de Dios, mañana el sol saldrá otra vez. El Señor contigo está, la tormenta quedó atrás, aferrado de sus manos, mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris irá también. Sonríe, hijo de Dios, mañana el sol saldrá otra vez. La gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. Alzaré mis ojos a los montes, de donde mi socorro vendrá. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, no se adormecerá, tampoco dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu guardador.
sombra a tu mano derecha. De día el sol no te fatigará, ni la luna de noche, ni de noche la luna. Jehová te guardará, del mal te guardará. Él guardará, tu alma guardará, tu salida y entrada también, desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador, desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. Gracias al Señor por las alabanzas, hermanos. Damos gracias al Señor por este día de victoria que tenemos, porque el Señor permite y sigue dando su palabra, hermano. Nos sigue dando y bendiciendo con su palabra, hermano. Damos gracias al Señor, hermano, que estamos reunidos hoy en esta tarde para poder compartir su santa palabra. Queríamos compartir hoy en el libro de Génesis, hermano, en el capítulo 22. Un hermoso estudio que vamos a compartir para poder gozarnos, hermano. Le invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 22, hermano, del versículo 1 en adelante. Y vamos a leer en el nombre de Jesús, hermano. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero
un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Señor, bendiga la porción de su palabra, Señor. Bueno, aquí tenemos a Abraham. Vemos a Abraham, también un ejemplo, tenemos a este hombre, vemos al hombre de fe. En toda su vida vemos así, en toda su vida vemos al hombre de fe en Abraham. Así vemos que él fue caminando y fue creciendo en fe. El hombre dice que tiene fe. Yo tengo fe, dice el hombre. Pero esa no es la fe verdadera, hermano. La fe verdadera es la que Dios da, hermano. Es la que una vez nosotros aceptamos, hemos creído en su Hijo. Ahí empieza, hermano. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, hermano. Es así, hermano. Dios da esa fe, y es al aceptar a su Hijo. Al aceptar a Cristo en nuestro corazón, hermano. Así vemos que es la verdadera fe. Esa es una fe inicial, hermano. Así nosotros vemos y entendemos por medio de su palabra, hermano. Y nosotros vemos aquí que Abraham muchas veces erró, pero vemos que fue porque su fe todavía no era crecida, todavía no era madura. Por eso es que muchas veces él se equivocó. Pero fue caminando y fue creciendo en fe. Podemos ver en Santiago capítulo 1, hermano. Como Santiago nos explica. Santiago capítulo 1, versículo 2. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Y les será dado. Así vemos como Santiago nos enseña. Acá encontramos el gozo. Tened por sumo gozo, dice Santiago. Hermano mío, tened por sumo gozo, dice, cuando halléis en diversas pruebas. Así vemos el verdadero gozo, dice que es en diversas pruebas. En medio de las circunstancias es cuando el verdadero gozo es, hermano. El verdadero gozo del creyente es cuando está en medio de diversas pruebas, hermano. Cuando se halla en medio de las circunstancias, hermano. Así es la vida que nosotros llevamos. Así es la vida que el creyente lleva, hermano. La vida del creyente es de pruebas en pruebas, hermano. Pero no solo es de pruebas en pruebas, sino que también es de victorias en victoria, hermano. Así es. Y aprendemos, hermano. Aprendemos a ser pacientes. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso produce la prueba. Cuando salimos de la prueba, nosotros aprendemos a ser pacientes. Aprendemos así, hermano. La prueba, hermano, viene, pero no es a nosotros. La prueba, sino que se da la prueba es a nuestra fe, hermano. Dios prueba la fe. Así prueba, hermano, en la palabra de Dios. Porque su palabra es el objeto de nuestra fe, hermano. Podemos ver en 1
1 Corintios capítulo 10. Y en el versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará sin tentados, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con él la tentación. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios, que da también la salida, dice. Juntamente con la prueba, dice, juntamente con la tentación, da la salida para que podáis soportar. El Señor nos prueba hasta donde nosotros podemos soportar, hermano. Imagínese, hermano. No os ha sobrevenido ninguna prueba, dice. Prueba o tentación o angustia. Así es, hermano. El Señor sabe hasta dónde probarnos, hermano. El Señor sabe, por eso nos prueba hasta dónde probarnos, hasta que podamos soportar. Él conoce a cada uno de sus hijos. Él conoce nuestro corazón, hermano. Así es. Y Él manda la prueba, pero juntamente con Él también manda la salida, hermano. Y nosotros tenemos que justamente esperar. Tenemos que esperar. Eso aprendemos, a ser pacientes, y tenemos que esperar. Esto vemos así para poder soportar, hermano. El Señor nos va a dar la prueba, sí, pero nosotros no debemos pedir que venga la prueba. El Señor solo va a mandar en su momento. El Señor sabe cuándo probarnos, hermano. Él sabe. Y por eso Él nos envía en el momento justo la prueba. Y en el momento justo la salida. Pero nosotros tenemos que quedarnos quietos, orar y reposar en el Señor en el momento de la lucha, hermano. Y el Señor va a dar la salida, hermano. Va a dar la victoria. Así el Señor nos prueba. Así el Señor sabe cuándo probarnos, hermano, porque Él quiere hijos aprobados, hermano. Ahora vemos aquí en Abraham cómo Dios va a probar. Dios prueba su fe. Y vemos que no era fácil esta prueba. Así hay pruebas que son que no son fáciles, que es difícil. Y vemos que esta prueba que estaba dando Abraham no fue fácil. Pero note que Abraham fue obediente. Y eso es lo que resalta su obediencia. Porque él automáticamente dice, heme aquí. Y este es justamente lo que usaban los siervos. Tan predispuestos. Por eso le dice: aconteció después estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Así vemos cómo resalta su obediencia, hermano. Y esto es una cosa que da la fe, hermano, la obediencia. Y vemos que la fe y la obediencia van juntas. Cuando uno cree, hermanos, la obediencia la acompaña, hermano. Eso también vemos en Isaac, en Isaías. Podemos ver en Isaías. En Isaías capítulo 6. En el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y vemos aquí también, dice: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta respuesta es una respuesta de fe, hermano. Y como dijimos, que es una respuesta obediente.
es obediente, por eso dice, heme aquí, envíame a mí. Dios habla justamente al que va a poder responder de esta manera. Eso vemos como resalta, hermano. Aquí tenemos el llamamiento que Dios le hizo a Isaías, hermano. Imagínense. Vemos así la disposición que él tiene. La disposición aquí de Isaías, hermano. La obediencia y la fe, hermano, van juntas, hermano. Y así vemos también cómo fue aquí con Abraham. Él no responde razonando, sino que él está dispuesto a la voz de Dios, a la voz de su amo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vemos que es una prueba difícil porque dice, toma ahora tu hijo, a tu único, y encima a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Muy difícil esta prueba para Abraham, hermano. Pero vamos a ver que detrás de todo esto, vemos que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Así vemos. Vemos aquí que Sara no aparece aquí. Vemos que la gracia aquí no está. Y así Jesús fue juzgado por la ley, hermano. Sara, que representa la gracia, no está aquí. Vemos que Jesús fue juzgado así por la ley. Así es, hermano. Y dice, y Abraham se levantó, verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos que aquí Abraham no le dijo a nadie. Que él no le dijo a nadie. Así vemos que él estuvo dispuesto a la voz de Dios. Estaba dispuesto a la obediencia, hermano. Así vemos en la vida de Jesús también. Vemos que él vino a hacer la voluntad de su Padre. Así vemos también a Jesús, hermano. Y así también vemos a Isaac. Vemos que él no se resistió. Él no se resistió, sino también que obedeció a su padre, hermano. Vemos que Jesús vino para morir en una cruz, hermano. Así vemos a Jesús en plena comunión con su Padre. Vino como un siervo obediente. Y vemos la plena comunión con su Padre, la plena comunión con Dios. Podemos ver esto en Mateos, capítulo 3. En el verso 17 dice, Mateo 3:17 dice, y hubo una voz del cielo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así vemos la comunión que tenían. Y vemos que su Hijo fue obediente. Por eso decía esto. En ningún momento vemos que Jesús se rebeló. Ninguna rebeldía en él. No vemos ninguna rebeldía en Jesús, hermano. Sino que fue un hijo obediente. Por eso dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y podemos seguir viendo nuestro estudio. Y dice, al tercer día, verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos
y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Otra vez encontramos, dice que primero él fue con sus siervos. Y así Jesús también vemos que él estuvo con algunos de sus discípulos. Todo esto figura de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero no todo el tiempo tuvo Jesús con sus discípulos. Y así también vemos que él acá, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Así también Jesús no todo el tiempo estuvo con ellos, porque él necesitó también estar en un momento a solas con su padre. Por eso dice eso. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Así vemos otra vez, hermano. Encontramos la fe. Abraham, un hombre de fe, hermano. La fe de Abraham, la confianza que tenía Abraham, la confianza que tenía Abraham hacia Dios, hermano. Y esa es la fe, hermano. Él sabía que no le iba a quitar a su hijo. Él tenía fe, porque él creyó. Nosotros, por medio de que Abraham creyó, nosotros también alcanzamos esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Así vemos que él creyó, hermano. Él sabía que no le iba a quitar su único, a su hijo, hermano, a lo que más amaba. Pero él tenía que pasar esta prueba, hermano. Él creyó, hermano, en la promesa que Dios le hizo. En Isaac sería su descendencia, hermano. Podemos ver en Hebreos capítulo 11. En el verso 17. Y podemos leer el verso 18 también. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había de recibir las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Imagínese, hermano. Todas las promesas, todas las bendiciones iban a ser en tu simiente, en Isaac. Y Abraham estaba creyendo en Dios. El pensamiento de Abraham, vemos que qué hermoso que es la fe, hermano. Vemos que él confiaba en Dios. Y Dios no permitió que muera Isaac. Dios no permitió que muera Isaac en ese sacrificio, hermano. Porque había otro que iba a morir. Había otro que iba a morir en su lugar, hermano. Tenía ya un sustituto. Gracias al Señor. El verso 6 de nuestro estudio. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Así vemos qué decisión, la decisión que tomó Abraham. No retrocedió, hermano, sino que creyó. Y fue a hacer lo que Dios le dijo. Fue a hacer la voluntad de Dios, hermano. Así es, hermano. Dios nos prueba, hermano, hasta donde podemos soportar. La leña nos habla de la cruz, hermano. De la cruz de Cristo. Y respondió Abraham
Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Así vemos a Abraham, hermano. Nota aquí a Abraham cómo le habla a su hijo. Así vemos, con razón, Dios le dio las buenas nuevas a Abraham, hermano. Dios le habló, Dios le había mostrado a Abraham que iba a ver quién muera, hermano. Así vemos que Dios le mostró. Dios le reveló a Abraham que iba a ver quién muera, hermano. Así vemos el verso 8. Este verso 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Así vemos que este verso es el corazón del evangelio, hermano. Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Como figura, como Dios proveyó un cordero. Dios proveyó que Jesús venga y muera por nosotros, hermano. Así Dios se proveyó. Iba a haber quien muera en su lugar. Y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Nota aquí a Isaac, hermano. Vemos que él primero no entendía que iba a ser sacrificado, pero ahora sí entiende. Ahora sí entiende que él iba a ser el que iba a ser sacrificado, hermano. Y vemos que igual él se rinde, hermano. Él se rinde y obedece a su padre. ¿Cuánto ejemplo tenemos aquí, hermano? Y así también vemos en Jesús, hermano. Él se rindió. Él se rindió y tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar, hermano. Él se rindió. Se rindió nomás. Hizo caso a la voz de su padre, hermano. Cuánta obediencia, hermano. Cuánto amor que tuvo nuestro Señor. Cuánto amor también tuvo nuestro Padre. No fue fácil esta prueba, hermano. Pero vemos también la victoria que tenemos. La victoria que tenemos en la cruz, hermano. Tenemos que estar agradecidos cada día, todo momento, con el Señor, hermano. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y vemos que la leña, como dijimos, habla de la cruz. Y ató a Isaac, su hijo, y la puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único. Qué hermoso, hermano. Gracias al Señor, hermano. Imagínese, hermano, cómo Dios probó a Abraham. Nosotros a veces nos quejamos por alguna lucha que no se comparan con esta lucha, hermano. Acá vemos como Dios le prueba, hermano. Y así Dios nos prueba a nosotros, hermanos. Dios nos prueba a nosotros, pero dice lo que más ama, dice. Toma tu único, Isaac, a quien amas. Así Dios nos prueba, hermano, a lo que más amamos. Dios nos pide que nosotros nos rindamos. Nos pide que nosotros nos rindamos de todo corazón, hermano. Que nos rindamos todo a Él. La prueba siempre va a ser difícil, hermano. Pero acuérdense que el Señor da también la salida.
da también la victoria, hermano. Así es, como Abraham. Vemos que Abraham ya entendía. Él estaba dispuesto. Él ya entendía y estaba dispuesto. Así vemos en Abraham. Y vemos que le pidió lo que más quería, hermano. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a su espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Así Dios proveyó. Note cómo Dios proveyó. Y este carnero no representa a Jesús, sino que esto representa un carnero, representa a nosotros, hermano. Para Isaac hubo un escape, hermano. Pero para Jesús no hubo un escape. Así vemos que Isaac tuvo un sustituto. Pero Jesús no tuvo un sustituto. Él se dio un rescate por todo, hermano. Podemos ver en 2 Corintios, capítulo 5. En el verso 21 dice. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado. Cuánto amor tiene hacia nosotros, hermano. Así encontramos a Jesús como nuestro sustituto, hermano. Nuestro rescatador. Nosotros tomamos de su justicia, hermano. Y Él no tomó. Él tomó de nuestros pecados. Él se dio en rescate por todos, hermano. Y gracias al Señor que hemos aceptado ese rescate. Gracias al Señor que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria sea para Él, para nuestro Padre Celestial. Podemos seguir nuestro verso 14. Verso 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces así esto vemos que todo apunta a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dios proveyó un sustituto, hermano. Dios proveyó a nuestro Señor Jesucristo. Y en Él somos bendecidos, hermano. Así que esto quería compartir hoy, hermano, con ustedes. Tenemos que estar agradecidos cada día porque Él nos rescató, hermano. Y nos lleva a su gloria para gozarnos. Si hoy nos gozamos, hermano, cuánto más gozo vamos a tener en la eternidad, hermano. Cada día se tiene que gozar, hermano. Como decíamos, el verdadero gozo está en la lucha, hermano. Ahí debemos gozarnos más, hermano. Porque el Señor quiere bendecirnos, hermano. El Señor prueba nuestra fe, hermano. Y la fe justamente es la que Dios da. Y otra vez la fe es para Él, hermano. Así es, hermano. Gracias al Señor por la porción de su palabra, hermano. Vamos a compartir una alabanza, hermano, para terminar nuestro estudio. Amén a su palabra, hermano. Señor le bendiga, le siga bendiciendo cada día. Y le pedimos siempre oraciones. Oramos los unos a los otros, hermano. Es un gozo estar reunidos y compartir su palabra. Que el Señor le bendiga, hermano.
yo soy Jesús. Ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor.